Bueno, les cuento primero un poquito de Venecia. Venecia es una isla artificial que está al norte de Italia, una isla constituida de varias partes, que está interpenetrada por un montón de canales, canalcitos y demás, eh, que bueno, está formada por tres partes de su lado más occidental, podemos decir, toda la zona residencial que está constituida por palacios, casas unifamiliares, distintos tipos de hoteles, hosterías, hostales, bueno, etcétera. En el centro de Venecia está todo lo que conocemos también a partir de las postales más establecidas, digamos, en torno a la imagen de Venecia, que es la zona de la Piazza San Marco, y del lado oriental está, podríamos decir, en la punta de esta zona más característica de Venecia, más reconocible de Venecia, está digamos, una especie de enorme geografía que es donde se da la Bienal de Venecia. Esto es, bueno, en dos partes, una se llama Arsenale y la otra se llama Giardini. Arsenale es una especie de gran territorio de enormes edificios que fueron eh, parte, por así decirlo, de lo que fue el arsenal, la zona de todo el ejército veneciano. Recordemos que Venecia ha sido desde el primer momento y por eso está enclavada en el lugar donde está y fue construida de la manera en que se constituyó, de que se construyó una ciudad guerrera, ¿no? Una ciudad que a partir del medioevo fue creciendo a partir de su enorme capacidad para la guerra, enorme capacidad para la defensa y por supuesto una enorme capacidad para el comercio y demás a partir de una ubicación estratégica dentro del mapa de toda esa área europea, ¿no? Europea y Europa oriental, occidental en ese límite. Eh, Arsenal entonces es la vieja área de territorio militar de Venecia, donde tenemos unos impresionantes eh, edificios que son, bueno, enormes pabellones que han servido para distintas cosas y que hoy sirven especialmente como salas de exposición. Recordemos que aquí en la Bienal de Venecia, bueno, existen distintas maneras de la exposición. Tenemos en primer lugar una exposición que se da curatorialmente, es decir, una propuesta especial de algún curador invitado para cada edición de la Bienal de Venecia. Esto se da en dos partes, por lo general, una en la zona de Arsenale y otra en la zona de Giardini, donde en ambos casos hay enormes pabellones que van a albergar esta zona curatorial, esta muestra curatorial. A su vez, en Arsenale tenemos varios otros pabellones que están rodeando este gran pabellón donde se va a dar esta muestra curatorial, esta parte de la muestra curatorial oficial, y que estos pabellones albergan a distintas exposiciones que son envíos de los países que conforman bueno, todo el aspecto de exposiciones en torno, podría decirse, a envíos diplomáticos de las distintas regiones del mundo para representar el arte que bueno, está ocurriendo en cada uno de esos países. Dentro de Arsenale están los pabellones de algunos países como Argentina, como China, perdón, también el pabellón italiano. Bueno, tenemos en este caso Chile, México, bueno, distintos lugares
que están siendo representados en sus envíos en esta área de la Bienal. Un poco más entonces hacia oriente, por decirlo así, hacia ya el fin de la isla, ¿no? Hacia la punta de la isla, tenemos la zona de Giardini, que son, como el nombre lo dice, una enorme área de parque, en donde dentro de esta área encontramos un nuevo pabellón eh, relacionado con la muestra oficial curatorial de la Bienal de Venecia, que es un enorme pabellón que está dentro de estos giardini, y a su vez una serie de pabellones que han sido construidos especialmente por algunos países para ser parte de las exposiciones que se realizan aquí en Venecia. Recordemos que además de la Bienal de Venecia, en torno a la Bienal de Arte, en Venecia se realiza la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Cine, la Bienal de Danza, de Teatro, bueno, la Bienal de Música, etc. Este es todo un recorrido en una gran área de pabellones que hacen bueno, en cada momento de cada bienal a la exposición de distintas estrategias de representación, como digo, en algunos casos de estos países, estrategias de representación diplomática y también los pabellones que representan curatorialmente en cada caso a cada una de las bienales. Tenemos entonces dos áreas, Arsenale y Giardini. Como les cuento, en las dos áreas tenemos tanto el pabellón oficial, ¿no?, que se da en dos edificios, pabellón oficial en Arsenale y pabellón oficial en Giardini. Grandes edificios, ¿no? Imagínense enormes, enormes, inmensos edificios eh, con una arquitectura realmente impresionante, ¿no? Una arquitectura, bueno, absolutamente patrimonial, de una riqueza en todos los aspectos que hacen a la definición arquitectónica, realmente muy impresionante. A su vez, también entonces en Arsenale y Giardini tenemos pabellones oficiales de los países que componen la Bienal, que en este caso son aproximadamente 90, ¿sí? Vamos a tener entonces entre Arsenale y Giardini aproximadamente unos 30-40 pabellones de estos que están constituyendo el envío de cada uno de los países para representar al arte de sus regiones en la Bienal de Venecia. El resto de los envíos de estos países, aproximadamente unos 60, están distribuidos en todo el centro de Venecia, en toda la parte histórica de Venecia, es decir, en la parte central que está alejada, aunque de alguna manera inmediata, a estos dos sectores que son Arsenale y Giardini. Por lo tanto, la Bienal de Venecia la tenemos distribuida en tres partes: el centro histórico y distintos pabellones que se instalan por lo general en palacios, bueno, recordemos que Venecia está llena de distintos tipos de palacios, ¿no? Es una ciudad que alberga una enorme cantidad de este tipo de arquitectura y, bueno, algunos países utilizan estos palacios para hacer las exposiciones que constituyen el total de la Bienal de Venecia. Para ese total entonces tenemos una parte que son estos pabellones en los palacios del centro de Venecia, luego tenemos la zona de Arsenale, donde está una parte del pabellón oficial con un edificio en particular y algunos otros pabellones con envíos nacionales. Y una tercera parte que es la zona de Giardini, donde tenemos otro pabellón que hace a la curaduría oficial de la Bienal y otros pabellones que han sido por lo general especialmente construidos para ser parte de toda esta zona expositiva por algunos países que también constituyen la totalidad de esta exposición.
Para este año, para esta vez, la Bienal de Venecia está bueno, constituida por una exposición central y los pabellones que están girando alrededor de la misma, en algunos casos siendo parte de distintas maneras de la propuesta curatorial y en otros casos siendo simplemente compañía, ¿no? Acompañando toda esta propuesta a partir de una diversidad impresionante de variables en artes. El curador general de esta exposición, en este caso, es el norteamericano Ralph Rugoff, quien bueno, ha planteado junto con un enorme equipo en el que también se encuentran distintos tipos de directores de la Bienal, ¿no? Esta Bienal, imagínense que bueno, tiene una escala que requiere de un equipo técnico y de profesionales de todo tipo que realmente es enorme. Para Ralph Rugoff, su bienal tenía que hablar de algo que bueno, estuviera ocurriendo en esta época, estuviera siendo parte de este momento en la historia del arte, y se centró entonces en una frase ficticia que dice: ojalá vivas en tiempos interesantes. Es una especie supuestamente de refrán chino que el curador dice, bueno, cuenta en su texto curatorial, fue utilizado por distintos políticos, distintos dirigentes del mundo en diferentes épocas, como una especie de maldición que se decía a otro, y era una especie de deseo de ojalá que vivas en tiempos interesantes, y esto significaba que ojalá vivas en tiempos como estos que vivimos hoy por hoy, ¿no? Que son bueno, tiempos de incertidumbres, de crisis, de agitación. Estos son los tiempos interesantes a los que refiere este supuesto refrán chino, y digo supuesto porque Ralph Rugoff nos cuenta que este refrán, si bien ha sido utilizado muchísimas veces en la historia por, insisto, todo tipo de mandatarios políticos y también mandatarios militares, bueno, él nos cuenta que este refrán no existe en China. Esto es un invento que alguien hizo alguna vez y que, bueno, fue pasando de boca en boca como real, como cierto, y fue utilizado por, bueno, por distintas personas y para distintas circunstancias, distintas ocasiones, para distintos fines, y que en eso lo que interesa no es tanto si el refrán es verdad o no, si bueno, era un refrán chino o no, cosa que claramente dice que no, no existe ese refrán. Él hace alusión a cómo lo ha buscado en su investigación, con su equipo de investigadores, y no encuentran realmente en una base sólida que ese refrán sea chino. Pero él dice que eso no es lo importante, que lo importante no es la verdad, sino lo que se hace con algo que se dice en verdad. Por supuesto, está haciendo alusión de manera muy directa a la noción de posverdad, y en este caso, bueno, ubica a su bienal en una negociación de sentido absolutamente postcontemporánea. Es una bienal que muchos críticos han considerado una repetición de muchos aspectos de otras bienales, es decir, una bienal que en apariencia para estos críticos toma distintos aspectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y que, bueno, en primer lugar podría decir los refrita, pero también los nombra como nuevos, aunque ya han sido tocados en otras ediciones de la Bienal de Venecia. Recordemos que uno de los aspectos principales y fundamentales de la posverdad es también hacerse cargo de cierta calidad ontológica de la realidad, es decir,
de cierta posibilidad de entender que este tiempo es un tiempo en el que ya no podemos inventar cosas nuevas, o bueno, es una redundancia, pero para que nos entendamos se puede decir así, no podemos inventar cosas nuevas, sino que vamos a tomar cosas que ya existieron y las vamos a hacer pasar por nuevas en torno a una conciencia en el tiempo de una especie de en una especie de achiclamiento de la conciencia sobre algunas especificidades, ¿no?, de lo ocurrido en otros momentos y que hoy se transforman en especulaciones acerca de lo cierto nuevo. Ralph Rugoff habla un poco de todo esto en su excelente texto curatorial, texto alojado en un enorme catálogo que hace las veces de libro gordo de Petete, en este caso para todo lo que buscamos, ¿no?, de investigación en torno a esta bienal, una investigación realmente muy completa que, bueno, da por resultado un poco de toda esta teoría en la que Ralph Rugoff, bueno, va a estar hablando, ¿no?, de este tiempo en el que, bueno, él reflexiona, estamos rodeados de noticias y hechos falsos, ¿no?, que, bueno, van de alguna manera como corroyendo nuestro discurso político y la confianza, ¿no?, sobre la que, bueno, se va basando todo lo que se refiere a la verdad. Él dice que, bueno, en este caso, esta bienal no intenta tener un tema preciso per se, digamos, sino que va a ir girando alrededor de esta noción, que es la de que la verdad se establece según cómo se difiera el contexto donde eso se da. Para ello va a tomar una noción de que en el arte las cosas difieren según dónde estén puestas y que en eso se transforman en hechos a partir de conectarlos y contextualizarlos y no específicamente ya solo con la historia del arte o solo con el mercado del arte o solo con la noción de directiva teórica en artes a la que hemos estado acostumbrados durante toda la contemporaneidad última, ¿no?, hasta la aparición de las redes sociales. Ralph Rugoff entonces, bueno, va a hablar de distintas cosas en torno a esto y va a proponer dos instancias muy definitorias, muy claras para su proyecto curatorial que él, bueno, va a nombrar como A y B. Lo que está proponiendo es más o menos unos 70 artistas han sido elegidos y seleccionados por él de distintos y de distintas regiones del mundo, de distintos lugares y distintas regiones del mundo. Y con estos artistas él va a tratar de confirmar, ¿no?, si es que se puede decir así, o bueno, podríamos hablar de hipótesis y tesis, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco más complejo que eso ya. Va a tratar de confirmar esta noción de que la verdad se establece a partir de la negociación de bueno, una determinación obra según algunas ideas puestas en diferentes contextos que se refieren al arte según esa noción, esa calidad, esa posibilidad de entrar en relación. Aquí en el caso de la propuesta A y B, lo que él hace es tomar a los mismos artistas que ha invitado, que bueno, también cabe destacar que no son todos artistas de primera línea dentro de los ámbitos internacionales del arte hoy, son en muchos casos artistas desconocidos que vienen de Asia, que vienen de distintas zonas de Europa Oriental o incluso de Estados Unidos, pero de las zonas no tan centrales y tan visibles al mercado y a la difusión del arte actual hoy.
Está constituida entonces esta selección que él hace por artistas muy reconocidos y por muchísimos artistas no tan reconocidos. Entre todos estos artistas logra una especie de equipo enorme de más o menos 70 con los que va a trabajar esta idea de opción A y opción B, y que los va a poner a todos estos artistas a mostrar tanto en una como en la otra opción. O sea, vamos a tener que la opción A se va a dar en el pabellón de el Arsenale, y la opción B se va a dar en el pabellón de Giardini. Así es como él ha dividido esta propuesta curatorial. En las dos zonas, en A y B, vamos a tener a los mismos artistas mostrando diferentes cosas. Tan diferentes que, si se puede decir de alguna manera, ¿no? En unas van a estar generando entretenimiento y en las otras van a estar generando reflexión crítica. La idea de Rogoff es esa, ¿no? Generar una doble visión a partir de los mismos artistas que se adaptan a distintas realidades en torno a mismas ideas, porque finalmente lo que también vamos a ver con mucha claridad en esta enorme mega muestra colectiva es que cada uno de los artistas en las dos ocasiones, cuando muestran en A y cuando muestran en B, van a estar mostrando por lo general la misma idea, solo que con dos resoluciones distintas, dialogando con dos posibilidades distintas. Rogoff lo que está buscando también, ¿no?, es poder generar esta especie de alternativa a el momento actual en el que, bueno, todavía luchamos y resistimos de muchas formas y de muchas maneras a la pérdida total de la noción de la verdad. Él, con esta instancia específicamente de decir, bueno, existieron muchísimas estrategias políticas, militares y demás que a lo largo de la historia han estado basadas en un supuesto proverbio chino que no fue verdad nunca, ¿no?, que fue siempre algo ficticio. Eso lo inventó alguien, dijo que había sido dicho en China, pero eso no ocurrió así. Todos estos hechos reales que se sucedieron a partir del uso de este proverbio han hecho que este proverbio finalmente sea verdad, pero de una calidad de posverdad, es decir, una negociación entre lo que se dijo y a partir de ello lo que se hizo, y en la conclusión, bueno, ya no poder volverse atrás nunca más, digamos, porque si se hizo en torno a esto como proverbio chino, perdón, ya luego con los resultados no se puede volver atrás y decir este proverbio chino nunca existió, porque mínimamente en términos del pasado eso hubiera sido una burla o incluso una falta de códigos de la guerra, etc. Por lo tanto, esta afirmación, él dice, ¿no?, una afirmación rica y sospechosa, se va transformando en una especie de artefacto incierto, dice él, ¿no?, que, voy a leer textual, sugiere posibles líneas de exploración que vale la pena seguir en la actualidad, especialmente cuando los tiempos interesantes que evoca aquella máxima parecen estar entre nosotros una vez más. Continúa diciendo Rogoff. Por lo tanto, la 58 Exposición Internacional de Arte, la Bienale de Venecia, se titulará en torno a aquella maldición falsa falsificada. Aquí falsificada está en torno también a la posibilidad de hecha verdadera a partir de lo falso, ¿no? Si tomamos como noción, ¿no?, que en alguna parte de su relato y de su reflexión también trata, un poco desde mi punto de vista y para mi gusto, muy livianamente, pero podría ser, porque podría haber sido muy interesante haber desarrollado más, Venecia es una ciudad falsa en torno a la ciudad isla, ¿no? Porque Venecia está constituida, está construida encima de unos pilotes de madera que están enterrados en el barro de lo que era esta especie de laguna al mar,
y estos pilotes están encerrados en una cámara a la cual no le entra el oxígeno. Por lo tanto, estos pilotes de palo, ¿no?, de madera, a lo largo de los años se supone se han constituido en piedra, porque la madera cuando no recibe el oxígeno se termina transformando en piedra, ¿no? Pensemos en los distintos bosques petrificados y demás, a partir de distintos procesos que dan este resultado en base a este tipo de circunstancias. Esto entonces ha constituido a una Venecia sobre una falsa tierra que, bueno, no es tal. Venecia no está construida ni sobre el barro ni sobre la tierra, está construida sobre una estrategia de pilotes que la dejan más o menos, por decirlo de una manera muy general y tendenciosa por supuesto, construida sobre el aire. En este caso, Rudolf lo que va a ir desarrollando es un poco eso, ¿no? Que ojalá que vivas en tiempos interesantes es un deseo también de desarrollo a partir de ciertas circunstancias que nos hacen llevar al máximo nuestro ingenio y, bueno, darle al arte una posibilidad de construcción de la realidad que sea trascendente en torno a servirnos para poder, bueno, evolucionar y desarrollarnos, incluso salvarnos, ¿no? Como en el caso de Venecia, que la ciudad logró su poderío a partir de una ubicación estratégica que pudo ser posible en torno a haberse construido de esta manera en esta especie de páramo, bueno, absolutamente inviable para la construcción de nada, ¿no? Rudolf dice también que el arte entonces puede ser algo que, si bien hoy por hoy no es, él habla del orden de posguerra, ¿no?, en torno a, bueno, una idea bastante tradicional de la guerra, si se quiere. Él dice que, bueno, que hay que reconocer, ¿no?, que el arte hoy no puede hacer algunas cuestiones en particular, ni salvar algunas cosas a partir de eso en particular, porque la escala de los problemas que tenemos hoy por hoy en el mundo no permiten que el arte entre directamente en relación a soluciones para ese tipo de problemáticas, para ese tipo de problemas. No obstante, él dice que si bien entonces no puede tener, voy a leer textual, el surgimiento de movimientos nacionalistas y gobiernos autoritarios en diferentes partes del mundo, por ejemplo, ni el arte puede aliviar hoy el trágico destino de los pueblos desplazados alrededor de todo el globo, cuyos números ahora representan casi el 1% de la población mundial, ¿no? Habla específicamente en torno a los inmigrantes de la guerra. Dice, no obstante, de manera indirecta, quizá el arte puede ser en la actualidad una especie de guía sobre cómo vivir y pensar en tiempos interesantes. Recordemos aquí que habla de estos tiempos inestables, de estos tiempos, bueno, de enormes cambios y de sufrimientos como los que estamos viviendo. Para la humanidad y para, en general, todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? Porque también se expande este concepto a, bueno, un tiempo de destrucción en torno a todo lo que nos está rodeando, de todo lo que nos está haciendo parte en esto que llamamos el mundo. Él dice entonces que esta exposición, esta Bienal de Venecia, no tendrá entonces un tema en sí, como decía, pero destacará su armado sobre este enfoque general en relación a cómo se produce hoy el arte y a una clara visión al respecto de la función social del arte, en tal sentido que abarca tanto el placer como el pensamiento crítico. Y ahí entonces las dos áreas de su división en A y B para esta exposición. Se puede leer mucho al respecto, hay un montón de materiales, yo aquí abajo les voy a dejar unos links y un texto que es traducción mía de
bueno, lo que podría decirse una síntesis curatorial que aparece en todo momento del texto grande, ¿no? Del texto de investigación profunda, y que aparece esta síntesis en todo momento para que la tengamos a mano durante la exposición, durante vayamos recorriendo en tanto el Arsenale como en Giardini, los dos pabellones oficiales de la Bienal de Venecia. Se los voy a dejar para que puedan entrar un poco más si tienen ganas, porque realmente es algo muy interesante, pero a la vez se vuelve muy disciplinal y bueno, vamos a dejarlo de lado para que pueda contarles un poco ya a partir de esta base de qué fue lo que vi, ¿no? De qué me pasó en lo que vi en esta Bienal de Venecia y cronicar un poquito al respecto ya haciendo pie en esto que les contaba. Bueno, en primer lugar entonces empezar por los dos pabellones oficiales. Como tuve la posibilidad de saber esto, ¿no? De la propuesta de este curador, de esta propuesta en torno a, bueno, a este concepto que gira, bueno, de alguna manera y con muchas aristas, ¿no? Sobre este refrán chino ficticio, ¿no? Ficticiamente chino en realidad, ¿no? Esta máxima, esta especie de sentencia que dice ojalá vivas en tiempos interesantes. Tuve la posibilidad entonces de acceder a este material, o sea, leí antes el texto del catálogo, leí muchas notas que hacían a lo periodístico, a lo crítico y demás respecto a toda la propuesta curatorial. Lo escuché al curador también, charlando, hablando en torno a la conferencia de prensa con la que dio inicio la apertura de la Bienal, también hablando en alguna que otra conferencia y charla después de la apertura de la Bienal, en entrevistas y demás. O sea, hice un trabajo de investigación previo para poder ubicarme bien en qué era lo que Ralph Rugoff estaba proponiendo con esta ojalá vivas en tiempos interesantes. En realidad el ojalá lo pongo yo, ¿no? Por lo general se traduce que vivas en tiempos interesantes, ¿no? Para mí es mucho más entendible a nuestra manera, ¿no? Del español latino, del español argentino, el ojalá. Al tener entonces yo información de todo esto, lo que planteé como posibilidad fue empezar por el lado B, porque en algún punto lo que Rugoff también propone es que él no quiere generar finalmente una única visión de su exposición, de su proyecto curatorial, sino que quiere generar una especie de diferencia entre lo que él propone, lo que se percibe y lo que de eso se cuenta, ¿no? Él dice que la exposición no es tanto una intención de objetos a la mano, digamos, dados a la posibilidad de verlos por el espectador, sino de conversaciones que él pretende se generen a partir de los objetos, ¿no? Él dice que es importante pensar que hoy por hoy el arte no está en los objetos ni tampoco en las ideas que hacen esencialmente a la producción artística, sino en todo caso las ideas que los objetos generan en las conversaciones posteriores que se dan acerca de ellos. Entonces él propone que esta bienal sea una invitación y también en eso, en una entre líneas, una provocación a esa conversación, ¿no? A esas conversaciones que se van a dar en primer lugar, dice él, entre el artista y el objeto, luego se van a dar entre el objeto y el público, luego se van a dar entre los distintos públicos. Objeto a él, también por una cuestión que tiene que ver con el inglés, ¿no? con el idioma inglés, objeto también es obra de arte, ¿no? Nosotros podemos entender en el español y también en nuestra disciplina, podemos decir a partir de nuestro
modo del idioma, que hay una diferenciación ahí, ¿no? No está hablando en sí de la obra de arte para lo que nosotros entendemos en español, sino está hablando de la producción objetual de ideas en torno a ser en algún momento obras de arte a partir de una legitimación que no da necesariamente el artista. La legitimación aquí de todo esto va a estar dada finalmente por la conversación, ¿no? O sea, lo que va a legitimar esto es la capacidad y calidad de conversación que produzca. Si un artista y sus objetos producidos en torno al arte no generan conversación entre artista y objeto, entre objeto público y entre los públicos, parecería, ¿no?, en torno a toda esta reflexión de Rogoff, que no estaríamos hablando de arte, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Él asevera que toda esta mega exposición, dada en estos dos edificios, ¿no?, en Arsenale y en Giardini, bueno, van a generar esto, ¿no?, estas conversaciones. Dada esta circunstancia, decido entonces empezar por la opción B, es decir, empiezo por el lado que está destinado de alguna forma en lo que se plantea en esta curaduría, en su texto, a bueno, la reflexión crítica, política de los artistas en torno a la realidad a partir de los objetos que produce. ¿Por qué? Voy a decirlo así de manera a la pregunta, porque parecería la parte A de su exposición, recordemos, hay dos partes, la parte A está en Arsenale y la parte B está en Giardini. La parte A está destinada a ser una parte para el placer, ¿no? Es arte que está destinado a generarnos placer, entretenimiento, etc. Y la parte B, que está en Giardini, es la que está destinada a provocarnos pensamiento y reflexiones críticas. ¿Por qué decido empezar por la parte B? Porque me parece que si empiezo por la parte A, ese fue mi pensamiento inicial, si comenzaba por la parte A iba a ser, como también dice el dicho, la primera impresión es la que cuenta, iba a ser determinada mi visión, yo iba a tener una subjetividad creada a partir del entretenimiento, a partir del placer, y luego eso me iba a limitar, si se quiere, o a gestionar de otro modo el pensamiento en torno a lo crítico. Pensé empezar por la parte B para poder asumir lo crítico con mucha más calidad y profundidad que si ya venía con la carga del placer y de esa especie de posibilidad de la obra como entretenimiento, el arte como entretenimiento. No sé si eso fue así o no, porque finalmente la muestra, las dos muestras están muy mezcladas, o sea, no se puede decir con tanta claridad que el sector A en Arsenales sea una muestra destinada al placer y al entretenimiento, y que el sector B sea una muestra destinada a que elaboremos fehacientemente posiciones y opiniones críticas a partir de lo que fuimos viendo en torno a la exposición y al proyecto curatorial. Lo que yo siento es que después de ver todo esto, que es impresionante, o sea, estamos hablando de por lo menos 140 obras, de las cuales puedo decir hay un mínimo porcentaje que se puede ver en un corto tiempo, ¿no? La gran mayoría de las obras que Rogoff ha seleccionado y con las que se armó toda esta mega exposición son obras que requieren de mucho tiempo para poder realmente entrar en profundidad a lo que los artistas están proponiendo,
hay todo tipo de obras, ¿no? Tenemos desde las más tradicionales, como decía, pintura, escultura, grabados, dibujos, ¿no? Las más académicas. Luego tenemos, bueno, las más postmodernas que hacen, bueno, todo tipo de happenings, todo tipo de accionismos. Bueno, tenemos también algunas obras fuertemente conceptuales, fuertemente minimalistas. Luego tenemos la cosa ya del posmoderno tardío, ¿no? Que, bueno, puede ser fotografías de activismos, fotografía en torno al cine o a ese tipo de relaciones que se hacían a finales de los 80. Tenemos, bueno, mucho trabajo con la música y con algunas culturas urbanas que, bueno, tienen fuertes raíces en el arte producido a finales de esa década, a principios de los 90. Después tenemos, bueno, mucha obra también que está en relación a algunos modos, digamos, de los primeros, del primer movimiento, de la primera etapa de lo contemporáneo, que puede ser el arte relacional, que puede ser los primeros artes con archivo y algunas primeras revisiones, ¿no? En torno a lo mimético, etcétera. Luego tenemos, bueno, mucho trabajo también en torno a la segunda etapa del arte con archivo, es decir, a un arte con archivo más libre de ser documentación y ya con mucha más calidad de creación, ¿no? A partir de archivos, creación, ya no representación archivística o archivológica o no sé, archi. Sino que bueno, con una mayor creación a partir del uso de archivos. Luego tenemos enorme, eh, una enorme variedad de artes de la guerra, ¿no? Y artes de estética política, en la que aparecen activismos de todo tipo, en la que aparecen todo tipo también de calidades y de maneras de la resistencia en artes, bueno, etcétera. Mucha cosa en torno a todo esto y, por supuesto, todo lo que hoy podría llamarse post-performance, post-videoarte, bueno, y las nuevas, por decirlo de alguna manera, formas, ¿no? Que hacen a las animaciones, todo el trabajo en torno a construcciones 3D, en torno a interactivos con lentes de realidad virtual, etcétera, ¿no? Una exposición donde hay de todo, o sea, creo que de todo lo que puedo imaginar existe en el arte, no, no falta nada en esta exposición organizada por Rugov, que podría decirse en primera medida un enorme catálogo revisionista de todo esto, ¿no? De todo lo que históricamente conocemos como arte. ¿Cuál es mi definición al respecto de su idea curatorial y de su proyecto? Bueno, a mí lo que me parece es que Rugov fue tratando de aseverar y de alguna manera comprobar lo que él plantea, ¿no? En torno a su enorme, si se quiere, propuesta curatorial, eh, tratando de todo el tiempo llegar a la misma conclusión y todo el tiempo tratando de asegurar lo que él dijo y todo el tiempo tratando de imprimir en nosotros una conciencia de que estos son tiempos así, tiempos interesantes en torno a lo que él llama interesantes, ¿no? Y que nos toca vivir en esta contingencia haciendo del arte una herramienta con la cual podamos realmente acceder a un mayor bienestar personal en torno a lo que eso sea para cada uno de nosotros. Da por sentado que en este momento existe una inmensa variedad de nociones del bienestar personal y para ello va a también tomar, ¿no? El malestar personal, es decir, va a referir lo bienestar en lo malestar
y va a analizar desde lo malestar cuáles son las alternativas que el arte puede presentar para ir hacia un bienestar. Entonces va a presentar tanta alternativa como él cree existe malestares y va a tratar de con esas alternativas llegar a tantas posibilidades de bienestar como malestares él toma en eje y en base. En esto lo que tenemos es un constante ir y venir de la opción A y B, ¿no? Del arte para dar placer y el arte para entretener, como también el arte para generar reflexiones. Él va y viene constantemente en eso en torno tanto a la propuesta A, donde se supone solo es el placer, solo es el arte como entretenimiento, y la propuesta B, donde se supone es todo el tiempo una calidad de la obra expuesta que nos propone reflexionar críticamente. Creo que lo que sucede es que se da una especie de árbol constante de apertura de estas dos posibilidades, ¿no? Del siguiente modo, voy a tratar de explicarlo, es difícil, debería ser gráfico esto, pero voy a tratar de hacerlo a partir de la voz. Lo que él propone es lo siguiente: A y B, en donde de A sale A y B, de donde de B sale A y B, siempre por separado, ¿no? Nunca se tocan A y B inicial. Entonces, de A sale A y B. Voy a decirlo en A, sería lo mismo en B. En A se ramifica, salen dos flechas que dicen A y B. Por lo tanto, el arte que da placer, el arte que nos genera entretenimiento, también nos genera placer y entretenimiento, tanto como una reflexión crítica. Del arte A, ¿no? De esta propuesta A, entonces se ramifica, aparecen A y B. A su vez, de esta A y B, a esta A la podemos ramificar en A y B, y a esta B en A y B, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? O sea, tanto A como B están absolutamente abiertas, expandidas en A y B. Es una propuesta muy controversial porque finalmente lo que genera es un único modo puré de todo su discurso que, bueno, desde mi punto de vista y desde una intención también que creo en él muy inteligente, lo que busca es adaptarse desde una propuesta en apariencia verdad, ¿no? Esta propuesta curatorial es la verdad de esta muestra, a un fake de la propia muestra, ¿no? A que esta muestra en torno a la propuesta curatorial no es más que una ilusión, digamos, no hay más que ficción, porque no hay manera de llevar adelante semejante separación que él quiere llevar con la obra, ¿no? Lo muy interesante es ver cómo la obra de los artistas aparece forzada de todas maneras, ¿no? En los montajes, en distintos tipos de bueno, estrategias curatoriales para que puedan, ¿no? Llevar adelante este discurso A o B de acuerdo al pabellón en el que está. Recordemos que las obras del pabellón A y las del pabellón B son de los mismos artistas y trabajan bajo las mismas ideas, ¿no? Lo que vemos es como una especie de plástica de la superficie o superficialidad plástica o plástica de la superficialidad, dan aquí en cualquier caso todos los conceptos, que bueno, van llevándonos a un recorrido absolutamente eh, eh, no sé, como delirante, ¿no? Muy, diría yo, desde mi punto de vista, surrealista, ¿no? Para intentar dar por sentado y justificar esta preposición, ¿no? Que el curador ha dado por propuesta. Es muy interesante porque uno creo empieza sabiendo esto, buscando esa verdad y termina negociándola de acuerdo a lo que uno está pudiendo entablar en conversación con lo que está haciendo, ¿no?
con lo que está viendo, con lo que está uno viviendo y con lo que uno empieza a entablar también con el resto de todo lo que está ocurriendo. Entre ellos, los pabellones de los distintos países. Los pabellones de los distintos países funcionan también como contextualidades para distintas cosas que pasan dentro de este pabellón central, tanto en su versión A en Arsenale como en su versión B en Giardini. Hay distintas obras que con una calidad más abstracta y otras con una calidad mucho más directa, más relativa, digamos, a lo sin dudas, bueno, van mostrando que Rugov también ha ido trabajando con algunas cuestiones relativas a los envíos nacionales, en este caso de cada uno de los países participantes de toda la Bienal de Venecia, y cómo ha ido generando, ¿no?, distintos tipos de diálogos que son muy subversivos a su propia idea también curatorial. Queda en claro eso en algunas obras que se van dando de una manera muy similar en un espacio que en el otro. Uno de los ejemplos podría ser una obra que cuando uno llega es muy difícil encontrar de quién es y uno no sabe bien qué está pasando, si es que eso es realmente una obra o eso es alguna otra cosa, podríamos decirlo de ese modo, ¿no? Es una obra que se refiere a una intervención de un artista que bueno, ha trabajado con el aire de la Bienal a partir de una especie de columna de humo que sale del pabellón central en Giardini, y esta columna de humo, dice el artista, es un humo que cuando hace mucho calor funciona de un modo y generando una sombra a la que, en la que uno puede resguardarse el enorme calor del sol, cosa que es verdad. Este humo es un humo denso que salía del techo del pabellón de Giardini, y uno donde ese humo hacía sombra estaba un poco más fresco. A la vez, los días de humedad, este humo como que se condensa y genera una especie de constante llovizna o algo así, ¿no? No lo viví porque no tuve la posibilidad de eso esos días que estuve, pero supongo que los días de mayor calor en el verano, digamos, debe haber pasado algo con eso, tal cual lo proponía el artista. Y también dice que los días de invierno, los días muy fríos, bueno, este humo funciona de otro modo, ¿no?, que es mucho más brumoso, ¿no?, más pesado. Tuve la posibilidad de ver eso porque algunos de los días que estuve hizo frío y el humo realmente se pone pesado y baja, y se arma realmente una bruma en torno a todo el ingreso en ese pabellón. Este humo, ¿no?, está puesto afuera del pabellón como una especie de invitación a pensar en lo externo del arte más oficial, y también en una especie de invitación a encuentros que se van a dar, que se fueron dando a lo largo del tiempo en que duró la Bienal, de artistas que se encontraban a conversar de modo clandestino. O sea, había que informarse a través de la propia voz de los artistas y del boca en boca de dónde se daban esas charlas, dónde se daban esas juntadas, esos encuentros para charlar de arte y de problemáticas en torno al arte actual, que bueno, esta especie de humo traía todo el tiempo a la reflexión como, bueno, hay algo que en el arte se ve oficialmente y hay mucho que en el arte pasa extraoficialmente y que está siempre en una especie de nebulosa por fuera de los sistemas legitimados, legitimadores, etc. Esto, por ejemplo, se podía relacionar muy claramente con un humo, ¿no?, que en el pabellón de Francia, que está apenas a algunos metros de este lugar, ¿no?, en la zona de Giardini también, un pabellón especialmente construido por Francia, y que, bueno, ahí se expone siempre el envío francés representativo para cada Bienal de Venecia. En este pabellón
había una exposición en la que cuando uno entraba se daba con un video que estaba instalado en una sala a modo de 4D, es decir, en la sala mientras uno veía el video ocurrían distintas cosas que nos estimulaban desde lo presencial, físico, ¿no? Del cuerpo ahí. Y en este video que veíamos en la representación francesa, ¿no? Video de un artista que lo que hacía era eh, proponer una salida del lugar central francés, o sea, una salida desde París en distintos niveles, ¿no? De acepción de la noción de salida hacia Venecia, de una representación artística que ella, como artista curadora, es decir, como una especie de artista ampliada, ¿no? Una negociadora postcontemporánea, hacía con un envío que iba a llevar, a partir de haber sido seleccionada ella como artista para ir a la Bienal de Venecia, lo que ella hace es una subselección en la que selecciona un montón de personajes del París más alternativo, del París más fuertemente transversal a lo que París es hoy, y que se trató de un conjunto, digamos, de un grupo de personas, entre ellos artistas callejeros, una señora mayor, podríamos decir una anciana, con algunos problemas referidos a su edad avanzada, ¿no? Problemas para caminar, problemas para ver, etcétera. Después problemas, personas con algunas dificultades para ver, ¿no? Personas con capacidad muy pequeña de la visión. Bueno, un grupo, ¿no? De personas que ella dice en el común denominador de lo que los sistemas urbanos, sociales, hoy son, no tienen casi cabida, ¿no? Un grupo de gente que representa a toda esa gente que no está cuidada ni está siendo considerada a la hora de el diseño de las ciudades, del diseño de las economías, del diseño de bueno, todo tipo de circunstancias que hacen a la vida en sociedad, en urbanidad, ¿no? A la vida urbana. Todos estos personajes que funcionan muy ajenos, ¿no? A una lógica de lo que, bueno, imaginamos en general son las ciudades del primer mundo, ¿no? Como en el caso París, representativa absoluta de la cultura francesa en general, ¿no? Eh, bueno, está puesta en cuestionamiento, ¿no? Pone todo el tiempo esta exposición en cuestionamiento los roles de definición de ciertos paradigmas y también de ciertos estereotipos, etc. Una muestra que evidentemente trata de muchas formas, ¿no? Y creo que a grandes rasgos lo logra, de deconstruir un imaginario acerca de el arte parisino actual después de la tradición enorme de arte siempre de primera línea, ¿no? De Francia en relación al mundo. Este es un arte simple, es un arte común, es un arte, se puede decir, incluso en las palabras de ella, ordinario, ¿no? Del orden diario, del orden de lo que ocurre de manera cotidiana, de una manera muy sencilla, muy cercana, ¿no? Son todas personas que no tienen ninguna legitimidad dentro de los sistemas del arte parisino, más que, en todo caso, ser considerados según algunas modas, ¿no? Como en el caso de los artistas callejeros, que en el momento en que se ponen de moda, bueno, se los considera durante el tiempo que dura esa moda y después salen absolutamente de la órbita, ¿no? Del arte más legítimo. Este envío de Francia tiene como calidad, digamos, que cada uno de los personajes están siendo vistos en torno también a que de su manera, digamos, de estar en el mundo del arte, que es totalmente por afuera del arte, ¿no? O sea, son, para el caso, por ejemplo, artistas callejeros que están fuera del ámbito del arte más
legítimo de París actual, del París actual. Bueno, llevarlos a la Bienal de Venecia los legitima y los hace entrar, ¿no?, a ese ámbito. No obstante, sabiendo que luego de eso no van a ser artistas que van a poder desarrollarse dentro de los ámbitos internacionales de profesionalidad para el artista, para los artistas del arte hoy, porque bueno, no son artistas que tengan trayectoria ni tengan ningún tipo de sistema o de disciplina para que bueno, eso pueda ocurrir. Entonces hay como una ida hacia eso, sabiendo que eso no va a generar más que una situación de inestabilidad mayor a su vuelta, ¿no? Inestabilidad mayor dentro de esos mismos sistemas o de esas mismas intenciones, si es que así alguno la tuviera, por ejemplo, de trascender a partir de estar en la Bienal de Venecia, cosa que no va a ocurrir. Una cuestión muy metafórica también, ¿no?, a cierta perversión de los sistemas en tomar personas que están por fuera, subirlos, levantarlos, llenarlos de gloria y en el medio usarlos y luego descartarlos. Todo esto, que puedo seguir hablando horas porque realmente fue fascinante, es un material increíble, en un video muy bien realizado, con muchísima poética, con una extrema sensibilidad, una delicia realmente. Se ve, ¿no?, muy paralelo a esta propuesta de este humo que salía, ¿no?, en torno a una especie de seña, de señalamiento de que el arte hace justamente estos juegos, ¿no?, de uso y abuso de distintas ideas, de distintos pensamientos, de distintas personas y artistas que tienen estas ideas y pensamientos a su función momentánea, circunstancial, y luego los descarta. Como esto puedo referir varias otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con relaciones también con el pabellón de Suiza, relaciones con el pabellón de Chile, que fue realmente una enorme sorpresa. Nunca me había sentido tan absolutamente conmovido por una propuesta como la del pabellón de Chile. Creo que junto con el pabellón de Francia fueron de las cosas que más me impactaron y de las que más me gustaron y con las que mejor me sentí representado en muchos aspectos de mi pensamiento, más allá de lo absolutamente personal en el arte como profesional, ¿no? El pabellón de Chile, un pabellón, bueno, que mostraba la obra de un artista increíble, a quien no conocía, la había escuchado nombrar alguna vez y la verdad no me había provocado ningún tipo de interés. Tampoco me provocaba ningún tipo de interés el pabellón de Chile, a diferencia del pabellón francés, que por supuesto era uno de los favoritos para ir a ver. El pabellón de Chile me lo encuentro casi de paso, buscando el pabellón chino en la zona del Arsenal, donde bueno, es imposible encontrar todo porque hay muchísimas cosas. Finalmente uno ve todo, pero es tanto que en el ir y venir, además eran los días en que Venecia estaba con el agua alta, es decir, por momentos en esas caminatas uno iba literalmente metido en el agua porque el agua estaba por los senderos, por los lugares, digamos, donde uno tenía que caminar, estaba lleno de agua y uno con las botas de agua iba y venía caminando por por esas especies de enormes charcos. Y en eso voy por un lugar buscando el pabellón de China, que me interesaba mucho ver, que de hecho ese paso no me resultó para nada atractivo finalmente. Llego doy una vuelta equivocada por un lugar y entro a un pabellón creyendo que era el de China y me doy con que era el pabellón de Chile. La verdad estaba solo en ese momento, entré y estaba solo y me dio mucha vergüenza volverme y salirme porque la persona que estaba en la recepción, digamos, me saludó muy atentamente y apenas entré, pasé del escritorio donde esta persona estaba, me di cuenta que era el pabellón chileno, dije, no, yo esto no tengo ganas de ver y la verdad es que es tanto lo que hay para ver que bueno, hay que ir seleccionando porque uno no puede ver todo, no vi todo.
y tampoco puede hacerse cargo de todo lo que hay en torno a ninguna bueno, posibilidad extra más que lo que uno tiene ya planteado por interés, digamos. Como no me interesaba, pero me dio realmente vergüenza volverme y salir por donde había entrado apenas 2 metros luego de haber ingresado, decidí entrar y hacer una recorrida casi, digamos, de compromiso. Fue impresionante porque así como no me lo esperaba, vino y me dio una sorpresa enorme. Una obra increíble que, bueno, habla un poco en torno también a esta idea de posverdad, de cuáles son las maneras de establecer ciertos diálogos, ¿no?, con lo museológico a partir de lo que se investiga y lo que en los museos queda reflejado y queda asumido como verdad. De lo que hablaba básicamente, ¿no?, era de una propuesta que era en una parte, ¿no?, como título llevaba algo así como el Museo del Hombre Blanco, y que bueno, reflexionaba sobre todo tipo de inmigraciones y de bueno, no sé cómo decirlo, pero todo tipo de situaciones a partir de la inmigración, ¿no?, desde las invasiones y demás, que se fueron generando en América Latina y que fueron, sobre todo en América del Sur, bueno, haciendo perder distintos tipos de bases culturales, siendo suplantados agresivamente, cuando no siempre de manera muy violenta, por modelos europeos y recientemente por modelos norteamericanos. Una propuesta que, dicha así, tampoco me hubiera interesado en lo más mínimo, porque de alguna manera es un cliché que, bueno, está absolutamente masticado. No, para mí no, este tipo de cosas por lo general hoy por hoy no suman nada, pero esta propuesta realmente tenía una calidad y una predisposición a la poética y a cierta sensibilidad de lo que diferencia a América Latina de, sobre todo Sudamérica, del el común europeo y el común norteamericano, que es brillante, ¿no? Brillante, brillante, muy bien logrado, muy bien hecho, con un discurso absolutamente bien dado, genuino, generosísimo, sin ninguna pretensión extra más que la reflexión y generar, bueno, esa posición crítica de la que Rogoff habla en la propuesta B. Bueno, realmente así, ¿no? Podría hablar horas, porque como se da una idea, de los 90 pabellones debo haber visitado cerca de 70, y además todo lo que fue el ámbito de la Bienal, ¿no?, de estos dos enormes pabellones en los que se podía ver de todo, pero lo voy a dejar hasta ahí porque sería muy muy largo. En todo caso, después puedo hacer algún video en el que muestre algunas cosas. Ahora, después que termine de enviar estos audios, que sería este y el próximo en relación ya a la parte de este viaje que se dio en París, que fueron 2 días antes de la Bienal y 2 días después de la Bienal. Yo pensaba estar solo en París antes de la Bienal, de ir a Venecia, pero estuve 2 días antes y me di cuenta que faltó tiempo cuando estuve en la Bienal de Venecia. Cuando estuve en la Bienal de Venecia dije, tengo que volver a París porque hay algunas cosas de esta Bienal que voy a entender solo si vuelvo a tal o a cual lugar a ver tal o cual cosa. Y así fue, suspendí una parte del final de mi viaje que estaba dada después de Venecia para ir a Florencia, que era, bueno, una parte ya de descanso puro. Ahí no iba a ser más que estar un rato relajándome después de semejante viaje que me dejó la cabeza aplastada y aplanada. Pero bueno, no se dio porque preferí volver a París a terminar de hacer lo que había ido a hacer, que era estudiar todas estas cuestiones y entrar en profundidad algunos cuestionamientos y algunas bueno, relaciones a futuro para lo que se viene en torno a mi trabajo y demás. Bueno, después entonces de estos audios voy a estar subiendo algunos videos
al YouTube, que ya les estaré contando por acá, que son algunos videos que hice durante estos recorridos de distintas cosas y no en todos los lugares, porque bueno, dependía también de mis ganas, de mi agotamiento, pero por suerte tuve la posibilidad de hacerlo en la Bienal y si bien está, hoy me doy cuenta, muy cargados, ¿no?, de ese momento ahí en caliente, que bueno, que genera también distintas interpretaciones que no necesariamente son la verdad. Eh, Me doy cuenta que hoy por hoy también son muy importantes en torno a eso, de acuerdo a la propuesta misma de Rugoff para su exposición. Eh, bueno, son videos que iré subiendo y que irán ampliando todos estos audios, porque se imaginan que si llevo ya 1 hora y 10 y cuento todo lo que vi en la Bienal, no voy a terminar nunca más, puedo llegar a hacer aproximadamente 300 horas. Así es que bueno, lo voy a dejar por acá y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo estén pasando bien. Aquí voy a ir entonces con el video de París, el audio, perdón, acerca de la experiencia de París, que no será hoy, será seguramente mañana, pero no mucho más para ya poder terminar con estos audios y poder dar ya por cerrado este primer momento de compartir a través de este medio con ustedes esta experiencia de viaje, que bueno, también ha sido la primera en torno a bueno, todo este nuevo ámbito de Fabio Di Camossi virtual. Los quiero, que tengan lindísima tarde, o sea, el momento del día en que sea, según donde están. Y bueno, sepan que para mí es un enorme placer poder continuar con todo esto. Y bueno, espero que pronto pueda ya estar entonces cerrando para que, bueno, armemos ya este primer bloque de manera contundente, lo dejemos ya planteado y a la espera de lo próximo que se viene en próximos viajes. Que tengan un lindísimo día.